Hola, en este video tutorial veremos cómo trabajar las herramientas que tenemos dentro del apartado de propiedades y también el de serie de datos o data series. Así que acompáñame. Y bien, nos encontramos aquí en la gráfica de operaciones donde vamos a efectuar o hacer las modificaciones como tal del apartado de propiedades. Entonces lo primero que debemos de hacer es dar clic derecho sobre el gráfico, venir al apartado de propiedades. En esta parte se nos va a abrir una ventana que es donde vamos a hacer todas las modificaciones. En la primera parte tenemos general. ¿Qué vamos a hacer acá? Si yo selecciono por ejemplo este y le doy OK, fíjense lo que sucede al seleccionar como tal la gráfica o al seleccionar como tal las velas japonesas, que inmediatamente me aparecen unos punticos. Si yo tuviera indicadores como por ejemplo EMAs en este lugar y yo tuviera seleccionado esa opción, en cualquier momento yo puedo tocar el gráfico en ese lugar y de pronto por algún motivo puedo dar suprimir en mi teclado o dar borrar, e inmediatamente se me van a borrar todas las gráficas o todo lo que yo tengo ahí. Por esa razón esta parte es mejor tenerla, vuelvo otra vez acá al apartado de propiedades, desmarcada, porque digamos que yo no quiero modificar nada de lo que hay ahí. Entonces en este caso desmarcada, fíjense que ya no se marca, y si yo tuviera por ejemplo algún tipo de indicador o algo acá, ya no lo puedo ni modificar, ni correr, ni borrar, y lo mismo pasaría con alguna de las velas pues que tengo ahí. Entonces por eso esa parte es importante tenerla desmarcada. Claro que todo depende de tu sesión operativa y de lo que tú hagas dentro del mercado. Esta segunda parte es bien interesante y es que la voy a desmarcar. Y antes de darle a aplicar, observa lo que va a pasar acá abajo en el eje del tiempo. Se va a expandir, entonces va de 10 en 10, pero cuando yo lo selecciono y lo aplico, vamos a volver a observar en la parte baja qué es lo que sucede. Me salen con unos intervalos de entre 6 y 7 minutos y me va mostrando, digamos, mucha más información. Digamos que eso ya también es un tema personal de quien lo quiera modificar o no. Vamos a la siguiente parte, que es esta que tenemos acá. Y en este lugar lo que vamos a hacer es modificar todo lo que sería esta parte derecha y todo lo que tenemos en la parte inferior, en el eje del tiempo y en el eje del precio. Observa cuando yo desmarco Blond e Italic lo que va a pasar con todos estos dos ejes, con el inferior y con todo el que tenemos en el lado derecho del gráfico. Le voy a aplicar y fíjate cómo cambia la presentación como tal de esos numeritos que tenemos ahí, cómo se ven diferente, ¿ok? Entonces si por ejemplo yo le digo acá a este tamaño, le digo 15 por ejemplo y le digo aplicar, observa cómo se aumenta como tal los números. Digamos que esto también es una cuestión muy personal en la cual ustedes deseen ver o quieran ver esos números. Si para ustedes son muy importantes tener en cuenta el precio o en este caso las horas, pues las pueden tener muy grandes. Si de pronto tienen dificultad visual, pueden aumentarlo y digamos que esto va a ser una forma más fácil de verlo. Por ejemplo, yo lo tenía en 11, pero ¿qué tal si lo dejo en 12? Está súper bien. ¿Por qué? Porque lo puedo observar de mejor forma. Así que aquí lo que pueden es ir moviendo toda esa parte, ¿ok? Hasta acá. Vamos a esta parte donde movemos todo el margen del lado derecho. Yo generalmente lo tengo en 100. Esto es supremamente importante porque, por ejemplo, a mí no me gusta ver la vela, que en este caso, fíjense cómo abrió esa vela verde en este caso, y a mí no me gusta ver que esta vela salga bien pegada al eje del precio. Por ejemplo, le voy a poner 0 y le voy a aplicar. Fíjate cómo esa vela se pega acá. Generalmente un gráfico cuando está recién hecho, este margen está en 0. Yo generalmente lo utilizo en 100 y lo aplico. Adicional a eso, que en esta parte donde dice Chart Trader, a mí pues en este caso acá debajo de esa parte me gusta mantener el Chart Trader abierto, como ustedes han podido observar en mis sesiones en vivo. Yo siempre lo mantengo abierto por una cuestión de riesgo, porque yo en este caso podría cometer algún tipo de error y tengo el close cerca y muy rápido para cerrar alguna sesión o algún trade que en este caso no haya querido tomar o que el mercado haya hecho un movimiento violento y deba sacarlo rápidamente.
Para eso sirve también esta otra parte. Entonces si yo lo dejo en off, simplemente lo aplico, no sale el chart trader. Si lo dejo en este, pues simplemente aparece. Y si le digo acá chart trader hidden, digamos que no aparece, pero puedo tomar posiciones, diferente a si yo lo dejo en off. Es decir, si está marcado esta parte, yo puedo tomar trades sin que tenga abierto el chart trader. Pero si yo lo tengo en off, yo no puedo tomar trades, yo no puedo poner posiciones en el mercado. Si tengo esta seleccionada y está abierto, pues también lo puedo tomar trades, y digamos que es la forma en que yo recomiendo, por el efecto de tener el close tan rápido y por estar observando cuántos contratos tengo, si estoy en mi cuenta de simulación o en mi cuenta en vivo, que esto es muy importante. Por ejemplo, que yo todo el tiempo estoy observando esto, si voy a ponerme en mi cuenta en vivo o en mi cuenta de simulación los contratos, y si tengo activado o no, en este caso, el ATM, que ya sabemos que es el ATM porque aquí está en el tutorial, ¿ok? Así que esta parte es supremamente importante, entonces yo siempre la mantengo, digamos en este caso en 100 y acá. Muy bien, seguimos aquí en estas otras propiedades, y lo que vamos a hacer, por ejemplo, en esta, vamos a desmarcarla y vamos a observar lo que va a pasar en el mercado, y es que cuando yo desmarco esta parte, él me deja de mostrar una información que tengo en la parte superior izquierda, donde está mi logo de Felipe Ríos. Observen cuando yo la selecciono y vuelvo y la aplico. Entonces, ¿qué me aparece? Me aparece la información del día, la hora, en fin, todos sus datos como tal importantes. Esta va a ser para mostrar la barra de desplazamiento que tengo abajo. Entonces, fíjate que al aplicarla se me pierde esa barra de desplazamiento. Si yo la vuelvo a seleccionar y la aplico, esta aparece nuevamente. ¿Por qué es importante esta barra de desplazamiento? Porque cuando yo estoy haciendo prácticas o estoy haciendo backtesting, es muy importante tenerla habilitada. En mi caso, por ejemplo, si yo la voy a la barra de desplazamiento, le doy clic derecho y le digo Go To, esta me da la posibilidad de buscar un día específico en el cual yo quiero hacer una práctica. Por ejemplo, miremos el día, puede ser el día 15, y selecciono el horario que quiero poner. Vamos a poner el horario operativo de las 9:30 de la mañana y le doy OK. Y lo que va a pasar es que me va a llevar al gráfico de operaciones de ese día. Aquí desplazo y puedo observar lo que pasó ese día. Así que por eso es tan importante para mí tener habilitado esta parte de las propiedades, ¿no? Entonces con esto yo puedo ir rápidamente a algún lugar, acá en Show Scroll Bar. Ok, seguimos bajando y en ese apartado yo simplemente puedo borrar y poner el nombre que yo desee. Si observamos en la parte baja, yo tengo muchas pestañas. En este momento estamos en la pestaña de MNQ, que esa es la pestaña en la cual yo, por ejemplo, hago mis operaciones. ¿Ok? Yo le puedo poner, por ejemplo, un nombre específico, Pipe, y le digo aplicar, y fíjense que ahí me va a aparecer. Entonces ya es cuestión de que ustedes ordenen el gráfico, si tienen varias pestañas, como realmente lo quieren ver. Así que esto es importante a la hora del orden. Bien, seguimos bajando y, por ejemplo, en este apartado es para mostrar la imagen de fondo. Si observamos, yo tengo acá dos logos, que es mi logo personal y el logo de la academia, Consistentemente Trader. Si yo lo desmarco, por ejemplo, simplemente no me van a aparecer, pero si yo lo marco, ellos van a volver. Yo tengo el logo listo, yo ya tengo todo lo que quiero poner de fondo. Simplemente lo que hago es acá, le doy clic, Choose File, y simplemente yo aquí voy a buscar alguno de los logos que tengo, lo pongo y lo configuro. ¿Ok? Bien. Al configurarlo en esta parte, Background, yo lo que voy a hacer es modificar. Si lo dejo Fill, Fit, None, Stretch, en fin. Lo que hace esto es que va acomodando la imagen que tú tienes de fondo dependiendo cómo te sea más fácil para ti verlo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le digo Fit y le digo aplicar, ven lo que acaba de pasar con mis logos, se movieron. Si yo lo dejo aquí en None, como lo tenía al principio, mis logos van a aparecer en el lado izquierdo donde yo los quiero tener. Y de esa forma yo puedo poner cualquier tipo de fondo. Por ejemplo, voy a mostrar en este caso el fondo que yo tengo en mi gráfica diaria. Mi gráfica diaria, yo tengo un fondo completo, no solo logo, sino que parte de eso tengo mi logo personal, mi logo de la academia y un fondo completamente para lo que son como tal las velas japonesas, entonces para verlas en contraste. Entonces yo lo tengo ¿dónde? Igual, y aquí, y en este caso lo tengo en Fill. ¿Ok? Así que bueno, esa es una forma de poner algún fondo de pantalla si lo quieren hacer.
volvamos otra vez acá al apartado de propiedades y vamos a ver qué tenemos más acá. Bien, estábamos acá en el fondo, ahora vamos a pasar a colores. Esta parte es para que cambies el color de fondo completo si no le vas a poner, por ejemplo, alguna imagen o algo así. Fíjense lo que pasa si yo le pongo ese color. Inmediatamente todo el fondo me cambia. Entonces también es buscar una forma que se vea muy estético el gráfico. Yo hace un tiempo atrás utilizaba el color blanco, obviamente modificaba el resto de cosas para que se viera bien, pero pues fíjense lo que pasa si le pongo el blanco. En este caso entonces pues yo lo dejo negro para que contraste con lo otro. Muy bien, en esta parte, en el segundo lugar, Crosshair Labels, aquí yo lo que hago es, si modifico por ejemplo este color, vamos a ponerle este hot pink, le digo aplicar, le digo ok, y observen lo que tengo en la gráfica del lado derecho donde está el eje del precio. Voy a quitar por aquí el chart trader para que no nos confunda mucho, y tengo un color rosadito, y lo mismo me pasa en el eje del tiempo. ¿Qué sucede si yo por ejemplo vuelvo acá al apartado de propiedades y lo que hago es modificar como tal ese color rosado por este color y le digo aplicar? Ahora me va a aparecer de un color diferente como tal, donde se marca el precio y donde se está marcando el eje del tiempo. Simplemente ya es una cuestión de gustos en el color que lo desees ver, pero es importante que vayas modificando y moviendo todo y viendo qué es lo que hace cada vez que modificas algo. Lo mismo me va a hacer el precio inactivo. Entonces si yo por ejemplo, vamos a volver a lo mismo, le pongo el color rosado, le digo aplicar ok, y si yo lo corro hacia atrás, fíjense cómo inmediatamente el apartado donde está todo el eje del precio en el lado derecho se pone rosado. En el momento pues que yo estoy observando el gráfico, él inmediatamente me va diciendo qué precio tengo ahí en la última vela que estoy teniendo, y también me va mostrando el último volumen que tengo y me lo muestra en color rosado. Digamos que eso para mí no es importante, no me interesa tener presente ese dato, simplemente lo mantengo en este color y lo aplico. Ahora, el apartado de texto, muy sencillo. Si yo modifico el color que tengo acá, todo lo que yo escriba de fondo pues me va a aparecer en dicho color. Entonces por ejemplo pongamos acá una palabra, entonces observemos que ahí por ejemplo ese hola me apareció un color azul en el que yo seleccioné, pero por tener el fondo negro, a mí por ejemplo me gusta verlo también de un color claro. Entonces fíjense que ahí se cambió inmediatamente al darle a aplicar. Bien, seguimos hacia abajo y vamos a encontrar el apartado de líneas. Esta primera línea, la línea de axis, vamos a ver al modificarla y a ponerle otra vez el color rosado, como inmediatamente me marca que es la línea donde tengo el eje del tiempo y el eje del precio. Digamos que ese color no le coordina mucho, no sale muy bien, así que lo dejo en este color y lo aplico. Si yo ya deseo modificarle otras cosas, por ejemplo lo puedo poner en dash, y miren lo que sucede acá con la gráfica. Entonces ya pues es una cuestión de gustos. Dash y dot, fíjense cómo aparece. En fin, yo lo mantengo aquí en sólido. El grosor, por ejemplo, yo lo puedo poner en 3 y observen lo que aparece en esa línea. Bien, yo siempre lo mantengo en 1, lo aplico. Muy bien, vamos a esta parte. Este es muy interesante porque este es el que me permite ver, por ejemplo, todo lo que yo estoy moviéndome dentro de la gráfica. Por ejemplo, vamos a utilizar otra vez el color rosado, lo aplico, lo doy ok, y esta herramienta que se selecciona también desde aquí, yo lo mantengo en local. Si yo le digo off, simplemente me aparece solamente el puntero, pero yo vuelvo acá a Crosshair y le digo local y me aparece esta cruz, que es muy interesante, que me permite ver, por ejemplo, o marcar pivotes para tener presente con el precio, y pivotes que me permiten, o velas específicas me permiten verlo en el tiempo en que salió o en el minuto en el que salió, en fin, ¿cierto? Dependiendo cómo estemos viendo la gráfica. Entonces para mí es importante esto para poder determinar ciertas zonas puntuales. Voy midiendo y voy marcando. Tenemos otras dos opciones. Esta global es para que cuando tú tienes varios gráficos, si las seleccionas, todos se mueven al unísono con lo que estás haciendo, ¿ok? Lo mismo que hace la siguiente, o sea que en este caso yo la mantengo en local. Igual puedes ir y verificar qué hace cada una y te das cuenta cómo se va
modificando cada cosa. Entonces vamos a volver acá, crosshair, vamos a volverlo a poner en el color original, vamos a ponerlo aquí como lo tenía y lo voy a aplicar. También le puedo cambiar esto mismo que estábamos viendo acá, donde está la cruz, está acá, ¿ok? Y este dash es la forma como yo lo tengo, lo puedo dejar sólido, dash o dash dot, que aparezcan punticos, rayitas, en fin. ¿Ok? Ahora vamos acá a este apartado. Yo generalmente esto nunca lo tengo visible, lo voy a marcar para que lo vean visible. Entonces me aparecen las líneas horizontales y las líneas verticales que acá están. O línea vertical o línea horizontal, yo simplemente la tengo desmarcada. Para mí no es importante ver eso, pero si para ti es importante para observar algo en la gráfica específico, simplemente lo seleccionas y le puedes cambiar el color. Por ejemplo, vamos a ver el panel Splinter. Entonces hacemos lo mismo, venimos y cambiamos de color, damos OK y fíjate que lo que hace ese panel Splinter es dividirme la pantalla de donde está el gráfico de operaciones como tal, donde están las velas japonesas, las barras de tics, en fin, como tú operes, de lo que podríamos tener acá abajo. Podría ser, en mi caso, en este defecto es el volumen, pero podría ser también el RSI, el estocástico, el MACD, bueno, pueden ser muchos otros indicadores que estén ahí abajo. Entonces de esa forma lo puedes delimitar. Yo en este caso lo mantengo en un color claro. Y para finalizar, en este apartado de propiedades tenemos este último punto que dice pues ventana. Y por ejemplo, esta última parte yo la tengo desmarcada y es porque yo no quiero que esta ventana todo el tiempo esté sobre las otras. Si yo le digo always on top y lo aplico, esta ventana siempre va a estar por delante de todas las ventanas, siempre va a estar adelante y yo tengo que minimizarla para poder irme hacia otras ventanas. Yo realmente no quiero eso, y si cuando tú abres tu NinjaTrader inmediatamente tienes una ventana que se abre y siempre sobresale por las otras, es porque probablemente tienes esta parte habilitada. Simplemente la desmarcas y ya está. Esta última sí es muy importante para mí, porque si yo la desmarco, observemos lo que va a pasar acá abajo al aplicar. Se me van a perder las pestañas de las ventanas que ya tengo. Entonces yo sí quiero que aparezcan esas pestañas, porque para mí son importantes, porque me muevo entre el gráfico de operaciones del MNQ, también el gráfico de operaciones de prácticas y gráfico de operaciones en este caso del Russell, ¿ok? Así que para mí esto es importante. Digamos que por este lado hemos terminado todo lo que es propiedades. Ahora vamos a ir rápidamente a serie de datos. Vamos del mismo lado, damos clic derecho, serie de datos o data series. ¿Y qué es lo más importante de este lugar? Lo primero que vamos a ver aquí es esta parte, los días a cargar. Esto es supremamente vital y me lo preguntan mucho. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un backtesting, si yo voy a hacer un replay, yo tengo que tener varios días cargados para que el sistema me coja como tal toda esa información, recoja toda esa información y yo la pueda tener lista. Entonces fíjense que en este caso yo tengo prácticamente un año de información. De la fecha de hoy hacia atrás tengo 365 días cargados. Esto es supremamente importante. Y lo otro más importante que está acá, digamos que en algunos casos hay personas que no lo quieren ver, y es este Trading Hours, ¿ok? Si yo lo selecciono, por ejemplo, lo vamos a cambiar de color, vamos a ponerlo otra vez como estamos haciendo el ejemplo hot pink. Lo aplico, le digo OK y vamos a observar dónde se marca eso, y es que es el momento en el que el mercado cambia de sesión. Viene desde la sesión americana, cierra la sesión y empieza a abrir como tal, en este caso la asiática, para luego la europea, luego la americana y así. Entonces, en gráficos muy grandes, digamos donde yo veo mucha información, como este, que son gráficos de 1 minuto, de 30 segundos, de 15 minutos, pues no es tan notorio esta lineecita. Entonces, digamos que a mí en este gráfico no me importa tenerla ahí y que aparezca, ¿ok? Pero en otros gráficos sí va a ser muy importante. Entonces, si yo por ejemplo a este le pongo black, observemos lo que va a pasar acá. Va a desaparecer y me va a dejar de marcar, digamos, ese sentido, ¿no? Cuando empieza, cuando finaliza como tal un día. Entonces vamos a dejarlo por ejemplo en gray. Este me parece interesante. Ahora, observemos un gráfico en el cual yo tengo un gráfico grande, un gráfico donde hay mucha información, y lo que sucede a continuación. Por ejemplo, en este gráfico, es un gráfico de 4 horas, observemos si yo selecciono esa parte y permito que esa parte se vea. Acá, por ejemplo, aquí yo la tengo en el mismo color de fondo. Pero ¿qué pasaría si le pongo un color claro y le digo aplicar? Empiezo a ver como tengo un gráfico muy grande de 4 horas por vela. Claro,
voy a ver muchas veces esa línea porque tengo los cierres muy pegados uno de los otros, y esto digamos que visualmente dificulta un poco. No es que sea tampoco algo del otro mundo, pero al dificultar la visual, simplemente yo lo que quiero es tener o mantener un trading sencillo, simple, y mantener una gráfica muy limpia. Entonces simplemente lo que hago es modificar esto, lo dejo en black, le doy OK y me aparece ahorita así una gráfica mucho más fácil de leer, una gráfica desnuda, que para mí esto es muy importante. Lo otro dentro de esta parte de serie de datos es lo que tenemos al final, y es acá donde está el plot executions. Esta parte, si yo le digo do not plot, él no me va a mostrar dónde yo ejecuto mis operaciones. Idealmente debemos mantenerla en text and marker. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que con estos colores que yo tengo acá seleccionados me va a marcar dónde participé, el precio de participación, si entré en compra o en venta, y en dónde salí, si salí por un target o por un stop. Por ejemplo, eso cómo es. Vamos al gráfico de operaciones y lo voy a mostrar aquí con el MNQ, y voy a mostrar en este caso cómo tengo yo seleccionado toda esa parte. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo, si hay una ejecución en este caso de compra es azul, si hay una ejecución en este caso de venta sería amarillo, y yo lo tengo en test and market, ¿ok? Y por ejemplo, si yo en este caso abro mi chart trader, selecciono mi cuenta operativa, yo voy a poder ver, por ejemplo, el trade que tomé ayer. Entonces el trade que tomé ayer, y él me va a dar la información como tal de ese trade. Entonces, lo amarillo fue que ejecuté una venta y la ejecuté aquí. Estaba esperando el target un poquito más abajo, el mercado rechazó y al final tomó mi stop. Entonces él marca como tal en el color que yo le haya indicado allá atrás en ese apartado de Data Series, y me dice que tengo un stop en el precio de 14.848 y que tengo una entrada, aquí lo está marcando, en 14.812. Para mí esto es importante porque a la hora de verificar el gráfico, de ver qué fue lo que hice, cómo lo hice, por qué entré, dónde entré, pues yo puedo tener un feedback mucho más asertivo a la hora de, por ejemplo, definir o poner comentarios en mi Excel o puntos de mejora, dependiendo de la entrada, si fue buena, si fue mala, en fin. Por eso es importante. Eso ha sido todo por este video tutorial, así que nos vemos en una próxima oportunidad.